Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, jóvenes ilustres de la insólita experiencia, pues un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí muy al pendiente de cada una de las transmisiones que se generan desde la Ciudad de México y que nos enlazamos a diversas partes del mundo para seguir conociendo lo que implican estos grandes temas considerados de las otras realidades. Hoy nos vamos a enlazar hasta Punta Arenas, allá en Chile, al sur de América. Estaremos conversando con el teniente coronel Rodrigo Bravo Garrido, quien, bueno, pues es un investigador, es escritor sobre el tema de los ovnis. Él está en activo dentro del ejército chileno y hoy vamos a conversar con él sobre la investigación oficial que se está llevando a cabo en este país. Así que la invitación para que usted se quede aquí, joven ilustre de la insólita experiencia, que le gustan estos grandes temas. Vamos a conocer algunos de los incidentes más importantes que se han registrado y que Rodrigo ha tenido la oportunidad de investigar y de darle seguimiento. Así que las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en Twitter, @JohananDíaz, a través del Instagram. Estoy como Johanan Díaz. En el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. Y desde luego aquí en este canal, la invitación para que usted se suscriba, la invitación para que usted oprima el botón rojo que dice suscríbete e inmediatamente, pues usted comience a recibir las notificaciones en cada momento que estemos nosotros al aire. Y el boletín de la insólita experiencia, más 52 1 55 44 65 77 50. Ahí lo tienes, la palabra alta más el país, y con eso más que suficiente para que en conjunto, pues vayamos conociendo y no se pierda ninguna de las entrevistas que tenemos aquí todos los días en... Así que pues bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión. Y vamos a hacer contacto entonces hasta el sur del continente americano. Pues ahí ya se encuentra nuestro invitado Rodrigo Bravo. Rodrigo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto saludarte igual. Te saludo desde acá de Extremo Austral de Chile. Exactamente. Híjole, Rodrigo, pues ya hace mucho tiempo que no te das una vuelta por acá con todos nosotros para que nos informes de algunos de los casos tan importantes que ustedes han investigado allá. Bueno, hemos tenido harto trabajo aquí con el tema también del COVID. No ha sido fácil. En Chile ya hay un rebrote, por lo tanto ha significado redoblar los esfuerzos y hacer todo lo necesario para que esto no siga causando más estragos en la ciudadanía, porque en realidad ese es el mayor problema. Exactamente. Y muchas de las veces, Rodrigo, la gente no entiende que todavía esto no pasa y a muchos ya parece que piensan que ya terminó la pandemia, ¿no? Sí, en realidad yo creo que hay dos grandes núcleos de personas. Uno que en realidad no entienden que esto es una cuestión súper grave y que los efectos en el ser humano son muy complejos, porque en realidad esto uno lo analiza y lo he conversado con algunos amigos médicos, que en realidad, la forma en que ataca el virus, independiente que ojalá no sea a través del sistema respiratorio, puede por cualquier parte, es decir, por el aparato digestivo, y así es como generalmente las vías se las cobra con la insuficiencia del aparato respiratorio, pero en general esta cuestión es una rueda al azar. Y hay otro grupo de personas que a mí me da mucha risa porque hablan de una gran conspiración, como que el virus no existe y una manipulación de grandes poderes que me encantaría saber dónde están y dónde se alinean y dónde se ponen de acuerdo, como para poder de una u otra forma hacer una especie de dominio, cuando en la realidad vemos que, claro, hay otras enfermedades que han sido mucho más graves, otras situaciones que son más graves, pero esta no deja de ser importante, sobre todo porque efectivamente en algún momento, y lo vimos en países como España, como aquí cercano a nosotros, en el mismo Sudamérica, que los servicios de salud, y específicamente las unidades de cuidado intensivo, estaban colapsadas. Ese es el problema. Entonces,
al existir una carencia de respiradores o ventiladores mecánicos es lo que genera que al final gente muera, que uno dice, oye, pero es que una gripe más de las tantas que han existido. Sí, pero la forma de atacar este virus es tan violento y es tan de una u otra manera complejo el tratamiento que significa una vez que ya se inserta en una insuficiencia respiratoria, que prácticamente es muy necesario un ventilador mecánico. Entonces, cuando esto está colapsado y ya no hay donde una persona pueda tener esa asistencia, es donde se provocan las muertes. Entonces, esa gente que no lo cree, yo tengo personas muy cercanas, amigos míos, familiares míos que han sufrido el fallecimiento de sus seres queridos producto de esta enfermedad. Por lo tanto, no es una broma, es algo bastante serio y muy complejo que hay que cuidarse. Exactamente, yo creo que esa es la recomendación que tenemos que seguir haciendo, Rodrigo, porque nos damos cuenta que esto no ha parado y no sabemos realmente para cuándo. Esperemos que ya con esta vacuna que se anuncia por aquí, que se anuncia por allá, en cualquier momento se comience a distribuir y bueno, pues comience a ceder pues este virus y comencemos con nuestra vida normal, con nuestra vida diaria, Rodrigo. Ojalá, la verdad que es algo que estamos todos esperando y yo creo que va a pasar este año completo y la única forma mientras tanto de poder hacer una especie como de barrera es simplemente el autocuidado, evitar el contacto cercano, hacer el verdadero distanciamiento social, usar mascarilla, desinfectar todo y la verdad que es la única forma. Por ahora solamente nos queda la prevención y eso ya es conciencia individual y eso es lo que algunas personas a veces no la tienen y lo peor que algunos no lo creen. Exactamente. Muy bien, pues esperemos que esto pase pronto y vámonos con nuestros temas, Sí. Rodrigo. Bueno, Rodrigo, vienes desde hace mucho tiempo investigando el tema de los ovnis, vienes también publicando libros sobre esta temática. Tú como teniente coronel en el ejército de Chile, ¿es sencillo poder abordar estos temas desde el ámbito militar? ¿Hay algún tipo de censura? No, yo en ese aspecto soy sumamente claro que para mí no ha habido ninguna censura, ningún problema. Es más, no ha sido sencillo, ha sido, tampoco puedo decir fácil porque este no es un tema muy común, pero cada vez que yo he publicado algo, ya sea uno de los libros que tú mencionas, o cada vez que se me ha invitado, por ejemplo, a algún congreso internacional, que he tenido la suerte de participar en varios en distintas partes del mundo, no he tenido ningún inconveniente. Al contrario, ¿por qué? Porque de una u otra forma esto va de la mano con lo que se hace acá en Chile. Aquí en Chile existe un comité que es el CFA, que se creó el año 1997, que tiene una data anterior porque hubo una agrupación que dependía de la Dirección Meteorológica de Chile que se activó en la década del 60, pero duró pocos años y a raíz de eso se tomó lo que es el CFA y desde un inicio el CFA invitó a distintos integrantes de las Fuerzas Armadas de Chile para justamente hacer un conglomerado multidisciplinario que también traía de la mano ciertos investigadores, ciertos hombres apegados a la ciencia, científicos, y que de una u otra forma mancomunaban sus esfuerzos para poder entender un poco ciertos reportes que llegaban, o en realidad la totalidad de los reportes que llegaban. Entonces, como acá en Chile existe una ley que es la ley de transparencia, que es la ley 20.285, esa ley permitió o permite que cualquier ciudadano vaya a las oficinas del CFA o lo pida por correo electrónico. Saben que me interesaría saber sobre este caso. ¿Ustedes tienen algún registro o algo relacionado con el estudio que se hizo, alguna conclusión? Y el CFA está por ley obligado a entregarles esa información. Entonces acá en Chile, por lo general, desde la perspectiva incluso oficial, no hay censura, porque hay una libertad absoluta para hablar de este fenómeno, con las, por supuesto, resguardo, en el sentido de que acá no entramos en el campo especulativo de tratar de interpretar qué es lo que se observa o qué es lo que se registra, que casos hay muchos. El CEFA tiene una lista, son más de 1000 reportes que han llegado desde el año 97, sino que simplemente con lo que existe, que es información oficial, se puede ir haciendo
a base de una metodología de investigación que hoy día se ha desarrollado de manera muy contundente con la nueva dirección que llegó a partir del año 2017, encabezada por Hugo Camus. Hay una metodología de trabajo que es bastante interesante, en el sentido que hoy día lo que en realidad no 2017 existe en mayor antecedentes se descarta, pero lo que está con algún grado de contundencia, respaldo u otra información anexa, o un mismo caso lo registra o reporta más personas, se hace un trabajo de investigación que es bastante profundo y que de una u otra forma sirve para determinar si lo que se observó tiene explicación o no. Eso es lo que se está buscando. Si no tiene explicación, en la gran mayoría de los casos queda como inexplicado, y ese es el punto hasta donde este comité se permite llegar. Porque una cosa que no tenga explicación no significa que sea, por ejemplo, una nave extraterrestre, o no significa, por ejemplo, que sea un prototipo de tecnología furtiva. Simplemente hoy día, para los métodos de investigación, para las herramientas de investigación, no hay cómo explicarlo. Y eso es lo más interesante, porque cualquiera puede tener acceso a esos datos. Muy bien, ¿por qué es importante realizar la investigación desde un ámbito militar, desde un ámbito oficial, Rodrigo? Yo, más que hacerlo desde la perspectiva militar, yo me quedo con la última parte, que es el aspecto oficial. ¿En qué sentido? En que en este caso yo hablo del CEFA. No puedo hablar por otros países, pero en el caso del CEFA hoy día por lo menos se trata de hacer, bien digo, una mancomunión de criterios. Y cuando hablo de mancomunión de criterios es que se hacen las consultas a distintas personas, pero al mismo tiempo en el mismo comité hoy día hay gente que está trabajando y que sabe de la metodología de la investigación. O sea, pero al mismo tiempo, en el mismo comité hoy día hay que considerar que también no tan solo las fuentes son las claves, sino que quienes investigan esas fuentes. Y ese es yo diría como el plus o digamos el valor agregado que tiene esa investigación, porque uno, se trata de ver desde la perspectiva aeronáutica. Dos, si está ajeno a la perspectiva aeronáutica, se trata de analizar con todos los elementos que sean posibles, como para tratar de acercarnos a buscar la explicación a eso que está, o acercarse en realidad, que hablo de ellos, no de nosotros, de ellos, pero el conjunto a nivel nacional. Y eso es lo que sin lugar a dudas genera esta suerte como de, yo diría, incluso de confianza, porque claramente se agotan todas las instancias posibles para poder tratar de determinar qué es lo que es un fenómeno X captado. ¿Es sencillo poderse involucrar desde la manera oficial? Porque bueno, aquí ya entramos en diversas cuestiones, ¿no? Que como un aparato de Estado, una institución de Estado de un país, bueno, pues tienen ustedes todos los mecanismos, tienen desde luego personal altamente calificado, tienen desde luego a muchos testigos que desde los aviones, bueno, han tenido algunos incidentes, tienen desde luego los radares, es decir, ¿es más completo desde el ámbito oficial, Rodrigo, o faltaría algo dentro de todo esto que vienen realizando ustedes? O sea, siempre van a faltar elementos, siempre van a faltar herramientas, porque en realidad, bueno, después podemos hablar de algunos casos que tú me quieras consultar, pero siempre va a faltar, esto nunca va a ser 100% completo. Pero por lo menos con lo que hay existe una gran cantidad de información que es al minuto. Me explico, el CEFA hoy día tiene un sistema de rastreo que en el fondo es vía microondas, se le envía la señal con imagen en una pantalla gigante de la radarización que tiene Chile en todo su territorio y en todo su espacio aéreo. ¿Ya? Chile es un país que es más largo que ancho, y la verdad que tiene... son 32 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo controlado, que va desde la superficie hasta los 50.000 pies, más o menos, 45.000 pies. Son alrededor de 15 kilómetros. Eso está completamente radarizado. Eso está separado en regiones de información de vuelo, que son 5, ¿no es cierto? Y esas regiones de información de vuelo completas se transmiten a través de una pantalla gigante en el CEFA, donde se puede ver ya sea el escenario completo o por distintas regiones de información de vuelo con los tráficos del minuto.
Hoy día uno puede bajar una aplicación que es el Fly Radar y uno lo puede tener en su celular. Pero acá también se observan no tan solo los tráficos civiles, sino que también aeronaves militares y aeronaves que no están en el famoso dispositivo, porque para que un avión sea captado por un radar aeronáutico debería tener un transponder, porque eso es un radar secundario. Entonces el transponder emite una señal, el radar emite otra, ambas señales conversan y en la pantalla esa señal que llegó, que viene codificado, entra en la base de datos. En la base de datos deberían estar todos los antecedentes de la aeronave que se pinchó y aparte en la pantalla uno pincha y salen el tipo de aeronave, la matrícula, el destino, el lugar, la altitud, la velocidad. Bueno, ese es el RAR secundario. El RAR primario es el que barre con todo. Y ese, el que se recibe de aeronáutica es un RAR mixto, que tiene el RAR primario y el secundario. Entonces, se observa todo lo que está volando. Ahora, por eso este fenómeno es tan interesante, porque hay manifestaciones que no son visibles al radar, pero sí a los humanos, y al revés, no son visibles a los humanos y son visibles al radar. Entonces, eso es lo que llama la atención y que de una u otra manera, pucha, desde la perspectiva de la mente de lo que uno se imagina, de lo que uno cree, de lo que uno puede especular o de lo que uno siente, podemos conversar y hacer filosofía ufológica horas, días y semanas. Pero en cuanto a materia concreta, lo interesante de este fenómeno es que refleja en este tipo de elementos, como yo te estoy señalando, una multiplicidad de manifestaciones propiamente tal, que lógicamente dejan en ascuas a cualquier teórico que trate de encapsular esto en una sola explicación o que trate de hacer cierto estudio estadístico, porque la diversidad es tan grande que lógicamente nos hace pensar de que estamos frente a una cuestión que no está a nuestro entendimiento, ese es el punto. Entonces, yo creo que esta mancomunión de gente vinculada al mundo aeronáutico, sumado a asesores externos que son consultados en forma esporádica de acuerdo a cada caso, porque cada caso es individual y tiene características propias, lógicamente hacen que esto tenga, no sé si un grado de seriedad o no, porque hay otras organizaciones a nivel internacional que no son pertenecientes a ningún estado, que igual son muy serias y que a veces de una u otra forma también pueden concluir o pueden llegar a acercamientos más próximos a este fenómeno que el CEFA o al revés. Pero lo que yo voy es que por lo menos están todos los esfuerzos dados para que esto se trate en lo posible de hacer de una forma metodológica, apegada a lo que significa método científico, y por otro lado, de una forma también transparente, con la asesoría de todos los que sean necesarios para un caso. Entonces eso es lo que le da como el valor agregado y yo creo que más que seriedad le da calidad a lo que significa la investigación. Muy bien, ¿ustedes han encontrado quizá, Rodrigo, algún tipo de característica en los casos que les han reportado? Porque tanto le reporta a la gente de la milicia como también la ciudadanía, pero ¿han encontrado alguna característica del comportamiento de estos objetos anómalos? O sea, una característica común, no, pero sí, por supuesto, hay ciertos elementos que son muy repetitivos, que son, sobre todo en las manifestaciones luminosas, que son ciertos colores, ¿ya? Ahora, en cuanto a la gama, por supuesto que a una distancia bastante lejana del ojo humano, que es el que en esos momentos está observando, la matriz de colores no es muy amplia que digamos, pero en cuanto a colores, ya sea blanco, naranja, rojizo, en algunos casos amarillo, son como siempre muy característicos y se dan un importante número de casos. En cuanto al resto, ese es el problema, que hay una diversidad de todo lo que signifiquen los otros elementos de los ovnis o de fenómenos aéreos anómalos, movimientos, situación geográfica también en cualquier parte, altitud, condiciones meteorológicas asociadas, velocidades, si es que tiene alguna estructura. Eso es muy diverso. Yo siempre coloco como ejemplo uno de mis libros que es Ufología Aeronáutica, que dicho sea de paso, si uno se mete a mi Twitter, que es @ecobufón, dentro de los Twitter fijos están mis dos libros, Ufología Aeronáutica y Los extraterrestres han muerto, están para descarga gratuita en PDF. En el libro Ufología Aeronáutica, que es un libro de 23 casos y después en una edición un poco más alargada que se mandó para Brasil, se hicieron 26, se hizo una estadística. Y esa estadística mostraba
solamente con digamos, un grupo de casos bastante pequeño, que son 26, que el 80% de esos 26 casos son todos distintos, son todos disímiles entre sí, en los elementos que te señalé recién. Tu color, tamaño, forma, movimiento, situación geográfica, etcétera, etcétera. Y eso ya, por sí solo, por un lado, hace una complejidad en lo que significa la investigación, porque de dónde nos agarramos, pero por otra parte también nos dice algo. Nos dice de que este fenómeno es tan diverso, es tan extenso, es tan, yo diría, difícil de poder tomar desde alguna arista, y cada vez que se ha hecho patente, muestra características muy distintas entre sí, pero por otro lado algunas que son muy similares, que en realidad nos deja de brazos cruzados, o más que de brazos cruzados, ya profundizando en otro tipo de interpretaciones, porque eh, la verdad es sumamente extraño darse cuenta. Yo te hablo solamente de las manifestaciones observadas. Si a eso le sumamos ciertas interacciones, que en este caso en el CEFA, por ejemplo, han llegado muy pocas. Acá en Chile en realidad hay muy pocas interacciones con estos fenómenos y con sus supuestos tripulantes. Pero si analizamos otros países, otras estadísticas a nivel global, o no sé, trabajos hechos, por ejemplo, por el doctor Jacques Vallée, que él está muy, como digamos, metido en lo que significa la interacción con supuestos seres que aparentemente tripulan estas cosas, o de una u otra manera se hacen presentes, anexados también a observaciones de ovni. También hay lo mismo, un desconcierto absoluto, porque llegamos a un punto donde es tan diversa todo, que esto pasa a otro tipo de análisis. Y ahí, lamentablemente o afortunadamente, como quiera cada uno interpretarlo, esto entra en el campo más bien especulativo, donde que para mí es un terreno muy pantanoso, que uno sí que puede quedar pegado en ciertas hipótesis o ideas, o avanzar, pero cuesta demasiado, porque lógicamente en el campo de la especulación entramos a ver ya más que nada las creencias más que las evidencias, y ahí tampoco tenemos cómo comprobar algo que fehacientemente creemos, o que estamos a pie juntilla convencidos de que es así, y no tenemos cómo demostrarlo. Entonces, por eso yo soy un poco más conservador, recatado, llámame como quieras, pero no trato de entrar en ese área para justamente no quedar, digamos, sin ningún tipo de herramienta teórica para poder salir, digamos, jugando frente a una manifestación o un fenómeno que sea extremadamente complejo. Entonces, resumiendo la respuesta a esta pregunta, la complejidad del fenómeno se da justamente en la variación y en la variedad en cada una de las manifestaciones que se ha hecho presente, yo diría, a nivel global, porque estamos hablando de los casos que son debidamente certificados, o que son casos estudiados y analizados por un grupo de investigadores. No hablo de estos videos que aparecen de un día para otro en las redes sociales, estas, qué sé yo, pues, imitaciones digitales. Esa cuestión yo creo que ni siquiera vale la pena tocarla. Ahí perdemos valioso tiempo de una rica conversación de ufología. Hablo de los casos que son o que han traído consecuencias, o sin lugar a dudas investigación por parte de un grupo importante y durante años. Ya esos casos, si uno los junta, que tampoco son muchos, también la diversidad de las características de los fenómenos son tan grandes que al estudiar cada uno de ellos, o hacer un resumen histórico de cada uno de ellos, la conclusión es más desconcertante que la explicación que busca detrás. Esa es por lo menos para mí mi impresión respecto a la variedad de los fenómenos. Claro, Rodrigo, me llama la atención varias de las cosas que has mencionado, pero dentro de todo esto, ¿podríamos considerar que el tema de los objetos voladores anómalos, mejor conocidos como ovnis, represente un peligro para la aviación? Sin duda, en algunos casos ha quedado demostrado de que estos fenómenos son un peligro. Y lo interesante es que la palabra peligro, cuando uno habla, y nos metemos ya netamente en el área del SMS, que es el Safety Management System, que es el sistema de seguridad operacional. Cuando uno habla de peligro, en lo que son las operaciones aerotransportadas, operaciones aéreas,
eh, la palabra peligro por definición es potencial, o sea, es una cuestión eventual, no es algo constante. Entonces, en ese sentido, el fenómeno aéreo anómalo, como no tenemos idea de qué se trata, por sus irregulares características y por su comportamiento, como bien dice su acrónimo anómalo, anormal, o sea, impredecible, es un peligro. Y aquí en Chile hay dos casos que son famosísimos. El caso de Puerto Montt de 1988, donde un piloto de un avión comercial con gente arriba tiene que hacer un viraje escarpado hacia la izquierda porque se le vino encima un objeto luminoso que emitía rayo amarillo, rojo, destellante y luego se transforma en una luz blanca. O el caso del Citation 2 de la aviación de ejército del año 2000, del 27 de marzo, que una cuestión alargada de más o menos 50 metros se le coloca a no más de entre 100 y 50 metros apegado al ala derecha y vuela paralelo al avión entre 1 minuto y medio, 2 minutos. Es una situación absolutamente peligro operacional, porque lógicamente en sí trae un riesgo que significa un potencial accidente, un potencial incidente, ya es un incidente por estar en un espacio aéreo muy próximo a la aeronave. El caso Puerto Montt es un incidente que no pasó a un accidente por la acción rápida, evasiva que hizo el piloto, gracias, no sé, a su entrenamiento, a su pericia, o simplemente a la fortuna que tuvo de tomar la cuestión, a sacar el piloto automático, desconectarlo y él hacer el viraje hacia la izquierda. O por otra parte, el caso del Citation 2 del ejército, gracias simplemente a que esto no se acercó más, no tuvo algún otro tipo de perturbación o algún daño en lo que significa la estructura de una aeronave que en vuelo. Entonces, ese tipo de manifestaciones, que si uno las analiza ya así con dos casos, te das cuenta que son cosas completamente distintas, pero que ocurren en el espacio aéreo, reflejan que esto es peligroso y por ende la medida simplemente es, uno, evitar acercarse y dos, si esto se aproxima o se acerca, tomar todos los resguardos para tener una acción evasiva, evitar a toda costa un incidente mayor que se transforme en un accidente. Claro, desde luego que no sabemos realmente ni de dónde venga, ni qué es lo que desee, ni qué es ese tipo de objeto que esté sobrevolando. Y más Ujú. cuando se encuentran en el espacio aéreo de cualquier país, en cualquier parte del mundo, Rodrigo. Y me gustaría que nos pudieras platicar esa experiencia que tú viviste directamente con un objeto anómalo. Y también por el otro lado, ¿por qué en América Latina, desde el ámbito militar o desde el ámbito oficial, no se le dice ya ovni, sino objeto volador anómalo y tienen otros nombres que ustedes utilizan uno muy en específico para identificarlo, Rodrigo? Esto viene respondiendo al tiro Sí. el acrónimo UAP, que lo utiliza NARCAP a través del doctor Richard Haynes, que es uno de los que ha estudiado este fenómeno desde la perspectiva de factor humano en la aviación, y habla de fenómenos aéreos, unidentified aerial fenómeno, fenómeno aéreo no identificado, FANI. Y nosotros en realidad ocupamos ese acrónimo, fenómeno aéreo no identificado, porque es un fenómeno. Y el fenómeno en sí es mucho más amplio que la palabra objeto. Me explico. OVNI lo hizo el capitán, o sea, OVNI lo transformó el capitán Ruppel en el informe, perdón, en el proyecto Libro Azul, específicamente el año 1952. Y lo transformó de lo que era antiguamente el Flying Saucers, que parte en el año 47 con el caso Arnold. Como ya a partir del 50, el estudio de los Flying Saucers se asoció, se fue de la mano, ¿no es cierto?, con la hipótesis extraterrestre, por los libros de Donald Keyhoe, por las observaciones de otros investigadores, como por ejemplo el mismo Adamski, que era un investigador, era un ufólogo, y a partir del año 52 Adamski pasó a ser el primer contactado, o sea, ya la interacción con este fenómeno. Capitán Ruppel decidió cambiarle el acrónimo y colocarle UFO, que es objeto volador no identificado. Pero cuando hablamos de objeto, hablamos de materia, hablamos de masa, de consistencia que permite que un sistema de detección electrónico lo capte. En cambio, cuando hablamos de fenómenos es mucho más amplio porque, vuelvo a insistir, hay observaciones donde el ser humano ve un objeto y el radar no lo capta, o al revés. Acá en Chile hay un caso muy interesante que está dentro de los archivos del CEFA y que en algunas exposiciones yo lo he mostrado, que es el de 1986 en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde en la pantalla del radar del área terminal de Santiago se observa una cuestión que estuvo haciendo
movimientos sobre el umbral de la pista 17 varios minutos, no segundos, varios minutos. Y que cuando se observa en vivo desde la torre o envían gente de servicio de extinción, incendio y rescate que hacen además los chequeos de pista, a ver, no había nada, pero eso seguía apareciendo en el radar. Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿qué es lo que es esto? O sea, ¿cómo algo puede ser captado por un sistema electrónico como un radar, pero no es visible al ojo humano? Entonces también ahí entramos a la otra fase, que es que nuestros sistemas, o sea, nuestros sentidos de la percepción, específicamente la vista, son extremadamente limitados. Eso yo creo que es una de las cosas más interesantes que se descubren. Volviendo a nombrar a Jacques Vallée señala que vamos a terminar quizás el periodo completo de nuestra civilización sin entender qué son los ovnis o los FANI, pero es tanto y tan profundo el estudio que se hace desde todas las perspectivas o desde todas las áreas del conocimiento, que al final vamos a terminar nosotros conociéndonos más como seres humanos. Y ahí nos damos cuenta de partida de nuestras propias limitaciones. Bueno, eso va de la mano con lo que uno también puede tener como experiencia. Mi experiencia, yo que junto a 14 personas, el 21 de marzo del 2012, observamos una luz muy extraña en Copiapó, en el sector norte de Chile, en la tercera región, la región de Atacama, haciendo un vuelo nocturno con fuerzas especiales. En esa oportunidad tuvimos la suerte, digo la suerte porque esto es una cuestión fortuita, o sea, estamos hablando de algo azaroso, que uno no tiene control respecto a estas manifestaciones, se aparecen y se desaparecen cuando se les ocurre. Y eso de una u otra forma también nos refleja cierta respuesta a lo que estamos nosotros señalando como, bueno, ¿qué es lo que es esto? Íbamos o estábamos próximos a lanzar unos paracaidistas libres, y antes del lanzamiento observamos una luz en el horizonte hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico, como estábamos de noche, porque eran las 10 y tanto de la noche, o las 10 de la noche. Eh, o sea, todos pensamos que era una estrella que estaba un poco más arriba del horizonte y que tenía un cambio de brillo, porque lógicamente, por el efecto de la atmósfera, se genera todo un fenómeno que es la refracción, difracción, etcétera, etcétera. Y de hecho, cuando yo escribí por primera vez sobre esta observación, de inmediato salió un blog escéptico diciéndome que nosotros habíamos confundido Júpiter o Venus, que ese día estaban muy grandes. Bueno, Júpiter y Venus los estábamos observando como dos astros bastante amplios, porque además no había luna ese día. Bueno, la cosa es que esta luminosidad, en un momento determinado, se agrandó, se colocó justamente como el tamaño de una luna. Y en ese momento, además, empezó a variar sus colores. Entonces, cuando algún negacionista me dice que yo vi o confundí Júpiter o Venus, me encantaría saber en qué momento de la noche, cuando está Júpiter y Venus, primero cambian de tamaño y segundo hacen también modificación de sus tonalidades. Eso me encantaría saber. Ahora me pueden explicar mil cosas desde la perspectiva astronómica de que lo que nosotros vimos, porque fueron 14 personas, o sea, si yo lo veo solo, puedo estar confundido. El punto está en que en un momento determinado esto volvió a su tamaño original e hizo un descenso en línea recta hacia el norte, donde finalmente se apagó en un ángulo, yo diría, más o menos unos 30 grados más abajo, es decir, nosotros que íbamos volando a 11.000 pies, que son alrededor de 4.000 y tantos metros, esto bajó a 5.000 pies. O sea, hizo un descenso, y ese descenso fue también una cuestión que no tengo cómo explicarlo, y se apagó. Así de simple. Como tal cual como uno apaga una linterna o se apagó. Bueno, eso yo lo notifiqué por frecuencia, el radar no lo tenía en presentación, tampoco lo teníamos en presentación en el radar nuestro. El salto de los paracaidistas libres se atrasó un minuto, porque todos estaban viendo esta cuestión, mientras yo de hecho en un momento hasta incluso pensé en abortar el salto si es que esto se acercaba más, porque en un minuto yo pensé que esto era un avión que venía en sentido contrario, con los focos encendidos, un avión comercial, pero cuando llamé por frecuencia al radar y me dice que no había más tráfico, y cuando empieza a cambiar sus tonalidades, ya me di cuenta que esto no era un avión, po. No sé lo que era, pero avión no era. Entonces, lógicamente, si se seguía acercando, yo tenía que salir de ahí en cuanto fuera necesario, porque yo iba volando a baja velocidad, recto y nivelado, con la rampa del avión abierta para que se lanzaran estos tipos. Entonces, la verdad que es un caso que nosotros, los cuatro tripulantes, digamos, el otro piloto, el ingeniero vuelo que va al medio, y el mecánico de atrás, que es el famoso Low Master, que también fue hacia adelante para ver esto,
hicimos los informes correspondientes, tratamos de lo posible de no contaminarnos entre nosotros, porque aterrizamos y de inmediato hicimos los informes en la Dirección General de Aeronáutica en el aeropuerto, en el aeródromo de Desierto de Atacama, y después lo leímos. Y nos dimos cuenta que los cuatro habíamos visto lo mismo y claro, había una pequeña variación en cuanto a los colores en los tiempos, pero eran los mismos colores y eran los mismos tamaños, el mismo descenso. Por ende, no tengo idea de lo que vimos, pero fue algo bastante extraño y que me sirvió para poder en primera persona, como piloto, darme cuenta de que esto efectivamente a uno lo desconcentra de toda actividad que vaya o que esté haciendo y que lógicamente está esa sensación como de no tener ningún tipo de control sobre esto y que lógicamente me puede provocar un incidente mayor. En esta experiencia, Rodrigo, ¿de qué tamaño habrá sido ese objeto o esas luces que vieron? Y los colores, ¿nos puedes repetir de favor? Mira, el tamaño, la verdad que no lo puedo precisar porque en la noche uno pierde la profundidad. Entonces, además, como esto estaba hacia el mar, tampoco tenía la cordillera que me diera cierta referencia. No sé a cuánta distancia estaba. Yo sobre el aeródromo de Desierto de Atacama, por un indicador que se llama DME, que es indicador de distancia, estaba aproximadamente 17 millas náuticas, que son como 33, 32 kilómetros, 30 kilómetros. Yo no sé si eso estaba sobre Desierto de Atacama o estaba más en la profundidad. No lo puedo precisar. O sea, puede haber estado ahí, hablemos de 30 kilómetros de distancia mía, como puede haber estado mucho más allá. Y si está mucho más allá, para mí es mucho más preocupante porque esta cuestión debe haber sido inmensa para poder nosotros verla como la vimos. Los colores, bueno, esto partió como un color, la verdad que era como era una estrella roja. Así partió, una estrella roja entre rojiza, como roja naranja. Y luego, cuando ya cambia de tonalidad y se agranda, se transforma en una cuestión más bien blanca. Esta luz blanca empieza a modificar sus tonalidades entre blanco, rosado, vuelve como al naranjo rojizo y vuelve al blanco. Y retorna al blanco donde definitivamente en el blanco se queda para después disminuir su tamaño al rojo inicial y hacer esta línea de descenso recta, porque tampoco yo podría decir, bueno, es que esto siguió la curvatura de la Tierra, para los terraplanistas, ¿sí? No, esto es recto hacia abajo, y yo, en realidad, haciendo una proyección, nosotros íbamos volando hacia el 270 exactamente, hacia el oeste, y yo iría como al 310 grados, es decir, hacia el noroeste, estaba una localidad que se llama Caldera, donde hay una playa chilena muy conocida que es Bahía Inglesa. En ese lugar exactamente, en mi proyección, esto descendió y se apagó. No puedo precisar ni tamaño, ni velocidades, ni nada por el estilo, porque esto estuvo en realidad siempre fijo al horizonte nuestro. Nosotros estamos volando, insisto, 4.000 y tantos metros, de haber estado más o menos a esa distancia, y si estaba más lejos, pues haber estado más alto, eso sí. Pero el descenso, que fue en línea recta, por supuesto que mientras más lejos es mucho más prolongado, pero desde nuestra posición hasta donde supuestamente descendió, que es la línea de costa de la playa de Bahía Inglesa, eso ha sido unos 50 kilómetros más o menos. Entonces, la verdad, esta luminosidad, eh, sea lo que fuere o lo que sea, la verdad que no puedo decir cuál era su tamaño porque vuelvo a insistir, en la noche es muy poco probable que yo pueda determinar el volumen de algo porque no tengo referencias. Pero por lo menos desde lo que yo observé, cuando ya, digamos, tomé carta en el asunto, parecía una luz como de una luz de aproximación de un avión grande. Por eso yo me imaginé que era un Airbus 320 que venía en dirección, digamos, hacia el este para luego hacer un viraje y aterrizar, ¿no es cierto?, en la pista de Desierto de Atacama, porque más hacia el norte hay un punto, que en esa época se llama ANIX, que es un punto donde se inicia una aproximación de precisión, que es la famosa ILS. Yo me imaginaba dentro de mi mentalidad aeronáutica que esto estaba haciendo la llegada para poder llegar al punto ANIX e iniciar la aproximación. Pero cuando consulto y veo que por frecuencia y veo que no hay ningún otro tráfico,
lógicamente que me preocupé, porque dije, bueno, pero esto, ¿qué es lo que es esto? Pues está ahí. Y todos lo estábamos mirando además. Entonces, no, el tamaño, ve tú como una luna no, una luna llena, y luego la luminosidad ya compacta, como una luz de una aeronave en aproximación, o con una aeronave con las luces de aterrizaje encendidas. En ese momento, no sé, así conforme nos lo vas relatando, Rodrigo, realmente se nos vienen a la mente muchas imágenes de lo que vivieron en ese momento ustedes. ¿Te dio Sí. miedo? ¿Hubo incertidumbre? Mira, no sé si miedo, ¿ah? La Sí. palabra miedo igual es como, pero porque lógicamente yo diría, me quedo con incertidumbre, y lo otro es esa sensación como de, yo diría, como de inseguridad, porque cuando uno, por ejemplo, va a un simulador, los aviones caza que el ejército tiene, por ejemplo, el 235, que también lo vuelo, o el famoso Nurtanio que se llama, uno va a un simulador donde se entrena todas las emergencias posibles, y algunas incluso que se pueden imaginar que pueden suceder, pero que van derivadas de una emergencia real, que es el corte de un motor, ¿no es cierto?, el impacto con una ave, la pérdida eléctrica de ciertos instrumentos, el impacto de un rayo, que son las emergencias comunes y las cuales están como procedimiento en las listas de chequeo, que son las listas de emergencia. Pero en este caso no existe nada escrito como para ver cómo uno reacciona o qué es lo que hace frente a un fenómeno anómalo. Y eso es algo que yo creo que está la aeronáutica en general en deuda, porque eh, los casos son bastantes, y que de una u otra forma tienen una interacción con estas manifestaciones, como te mencioné, el caso de Puerto Montt, el caso de, qué sé yo, el de Arica, donde da origen al CEFA. Eh, Hay casos en Chile que son bastante singulares, donde de una u otra forma el piloto al final tiene que tomar una determinación en el momento y en el lugar para mantener las normas mínimas de seguridad para su vuelo. Y eso es lo que a mí me generó como incertidumbre, que frente a eso, como curso de acción inmediata, yo lo único que tenía que hacer era cerrar la rampa, que ya estaba abierta, cortar la potencia e irme hacia abajo, lo más abajo posible, cosa de tener una altitud segura para poder llegar a la pista donde al final nosotros aterrizamos. Eso era lo que yo tenía que, de una u otra manera, preocuparme, para evitar de una u otra manera también tener cierta proximidad con esto que no tengo idea de lo que era. Entonces, la sensación es esa, la sensación es como adrenalínica, porque lógicamente uno necesita salvaguardar la operación de vuelo que está en curso. Para eso me entrenan y para eso me pagan, o sea, son dos cosas súper importantes. Y como colorario, que es lo más importante, mi vida está en riesgo, la de la otra persona igual. Entonces, yo creo que esa es la sensación más clave o más importante. El hecho de saber que uno debe buscar la forma de solucionar ese problema que fue completamente ajeno a lo que incluso es la propia aeronave, para tener resguardo de las vidas humanas, que ese es el fin último de lo que es la seguridad aeroespacial. Claro, en esos momentos desde tierra, ¿qué te decían? Que no había nada a tu alrededor. En la zona no había No, nada. nada de la perspectiva, digamos, de la imagen de radar. El radar también, por frecuencia interna, por teléfono, tiene que ir llamado a la torre de control de la pista donde íbamos a aterrizar. Pero justo sobre la pista había una capa quebrada, nubosa, que también a ellos les impedía ver más hacia arriba. Claro, a mí me comentaron, nosotros vimos unos destellos, me dijeron, pero esos destellos, la verdad que muy poco guardan relación con lo que yo observé. Entonces, puede ser destellos de nosotros mismos, puede ser esto que estuvo arriba de la pista, puede ser otra cosa, o puede ser algo que también en un momento como que lo imaginaron, porque la capa nubosa les impidió ver, y eso también nos jugó en desmedro de tener dos versiones, porque hubiese sido fantástico que ellos también hubieran observado lo mismo, y así calculamos entre ambos más o menos la distancia donde esto pudo estar, porque si estaba hacia el oeste, hacia el mar,
ingresado hacia el Océano Pacífico, la distancia puede haber sido, yo sé, varias decenas de kilómetros. Entonces, eso también jugó un poco en contra, la meteorología del momento, porque había una capa nubosa muy baja, yo diría entre los 1000 y 2000 pies, que lógicamente a la gente que me interesaba que estuviera mirando para arriba tampoco podían observarlo. ¿Se hizo un reporte? ¿Qué te dijeron al momento que aterrizaron? ¿Qué sucedió después? No estaban esperando porque lógicamente como yo notifiqué por frecuencia completo lo que sucedió, completo, o sea, tú puedes escribir al CEFA y pedir mi audio completo, más las respuestas del centro control que está en ese momento vigilando y salvaguardando nuestra operación aérea. El centro control que estaba en esos momentos en la ciudad de Santiago, eh, casi 700 kilómetros más hacia el sur, le informó a la torre de control que estaba en la pista donde nosotros íbamos a aterrizar. Y cuando aterrizamos y fuimos a operaciones aéreas a pedir los formularios para hacer los informes, estaba la gente de la torre. Y con la gente de la torre conversamos de que, bueno, estas son conversaciones, por supuesto, bajo cuerda, que en el fondo quedan ahí en la dinámica después de un incidente de estas características. Y ahí por lo menos el controlador dijo, mire, yo por lo menos he visto un par de veces acá, un par de cosas extrañas. Y, pucha, lo entiendo porque también cuando nosotros una vez observamos algo hacia el norte, también lo vimos con binoculares y tampoco pudimos describirlo bien porque era un fenómeno extraño. Entonces, se daba la coincidencia de que afortunadamente lo que nosotros vimos parece que se había repetido, no sé si el mismo fenómeno, pero también algo inexplicado. Entonces nos ayudó como para poder de una u otra manera solidarizar con esta adrenalina que veníamos como tripulación y que claramente tuvimos que bajar la medida que ya estábamos en tierra, hicimos los reportes, los entregamos, esos llegaron al CEFA. Yo también en esa época, estoy hablando del 2012, también era asesor o colaboraba con el CEFA, por ende me tocó escuchar mi propio relato de este incidente para hacer la transcripción. Eh, este caso entró en en una carpeta de investigación y lógicamente se determinó que no había cómo explicarlo, porque al final todo lo que se logró reunir como información no pudo determinarse porque no había otra manera más digamos, verificar si es que hubo mayores registros u otros testigos. Pero sí que hay, entre otras cosas, y lo que yo por lo menos dejé escrito, de que es necesario de que hoy día, desde la perspectiva de la seguridad aeroespacial, como te señalaba, o el SMS, tomemos conciencia, porque esto puede ser una cuestión completamente natural, no necesariamente con lo que uno se imagina, puede ser parte de la naturaleza, puede ser meteorológico como astronómico, pero sí o sí intervino de una forma abrupta en lo que era una operación aérea militar nocturna y con una complejidad no menor que el lanzamiento de paracaidistas libres. Eh, entonces, lógicamente que eso da como para decir, bueno, aquí hay un ejemplo de una situación completamente fortuita, ajena a todo lo que uno se puede imaginar como emergencias dentro de lo que es la operación, y que interrumpió durante el lapso de más o menos 2 minutos y que atrasó el salto 1 minuto, porque 1 minuto después nosotros restablecimos las comunicaciones con la gente de superficie y ya habían dado la luz verde para que se lanzaran. Yo creo que ahí hay una serie de moralejas o de ciertas enseñanzas que se tienen que transmitir, sumado a las múltiples que existen también vinculados a casos aeronáuticos, como para poder sacar, no sé si un manual, pero algo que de otra manera aconseje y deje de manifiesto de que estas observaciones son un tema no menor y que hay que tomarlo muy en serio, porque, vuelvo a insistir, afectan la seguridad de las operaciones que se están en esos momentos realizando. Rodrigo, si son objetos que no se pueden ver con instrumentos, desde luego que son objetos que tienen una tecnología superior. O sea, pueden ser objetos que tengan una tecnología superior, como pueden ser objetos que no son objetos, que son simplemente manifestaciones gaseosas, luminosas. Es que ese es el problema.
El hecho de que no se detecte en el radar no significa que tenga ángulos como el F-117, sino que simplemente puede ser una cuestión, porque yo nunca vi nada sólido, solamente vi luz, Ok. vimos luz, Claro, y esa ahora, luz por un es lado, gaseosa. nos dices que no hubo una conclusión, es decir, no hubo una explicación a este incidente de No, manera oficial, pero no. directamente, Rodrigo Bravo, ¿qué considera que haya sido? Tú lo viviste, lo tuviste frente a ti. ¿Sí? ¿Qué consideras que haya sido? Un fenómeno anómalo, que no tengo cómo explicarlo, porque no le puedo dar tampoco la personificación de algo de tecnología, porque tampoco vi tecnología detrás. Que hay un tema semántico bien interesante que se analiza desde la perspectiva ufológica, que cuando uno ve un objeto con tecnología, que generalmente son los que se observan de día, o a veces de noche, pero ya más próximos, ahí ya yo creo que se hace un poco más complejo el caso, mucho más, yo diría, difícil de tratar, porque ahí estamos observando una manufactura. Bueno, ¿y quién construyó eso? Claro, Ahí, o sea, ahí dice, bueno, pero ¿quién lo hizo? Bueno, puede ser tecnología furtiva, ¿no es cierto?, que se desarrolló en las superpotencias. Entonces, como el caso acá de Punta Arenas del 2011, donde se observa una cuestión alargada, que en un momento determinado se hizo visible a los humanos, y lo vio un piloto, en un momento se hizo invisible a los humanos y solamente estaba captado en el radar, y en un momento se hizo algo como etéreo medio gaseoso, que estaba en el radar y al mismo tiempo estaba en el ojo humano. Bueno, ¿qué es lo que es eso? ¿Quién me puede explicar qué es lo que es eso? ¿Cómo podemos pensar de que existe tecnología? Claro, yo estoy súper consciente de que, por ejemplo, la superpotencia, específicamente Estados Unidos, lo que desarrolla tecnología, hoy día lo prueba y recién lo vamos a ver en acción 20 años más. claro. Perfecto. Pero hay ciertos fenómenos o hay ciertos objetos que se observan que ya es como difícil que entren en esta explicación. Perdón. Porque no hay cómo explicarlo. O sea, ¿cómo tú puedes justificar algo de esas características? No existe. Entonces, ahí ya entramos en el campo hipotético, que para mí es pantanoso, pero que no hay otra alternativa que dejarlo abierto, porque lógicamente no tienes cómo justificar eso, no tienes cómo explicarlo. Y en ese aspecto la aeronáutica ha dado un salto, yo diría, muy importante, porque se atrevió a hablar de estos casos. Se atrevió a hablar de estos casos en serio desde la perspectiva aeronáutica, sin buscar la explicación o sin entrar a la especulación ufológica. A diferencia de la ufología, por muy pseudociencia que sea, tratan lo posible en forma desesperada de encontrar explicación a estas manifestaciones, como sea. Y para eso la hipótesis extraterrestre es la más, yo diría, válida, que se utiliza incluso en el informe Cometa de los franceses. La explicación extraterrestre es la menos comprobada, pero para ellos la más cercana. ¿Me entiendes? Claro. Pero tampoco tienen cómo demostrarla, pero al mismo tiempo es la menos demostrada. Acá no, en la perspectiva aeronáutica estamos hablando de manifestaciones muy anómalas, estamos hablando de casos que ya tienen no tan solo uno, sino que varios registros, y que lógicamente dejan abierta la posibilidad de, pero no es necesario hoy día entrar en ese campo, porque si no desviamos el foco. Porque aquí el foco es la seguridad aeroespacial. Aquí el mundo aeronáutico, independiente que sea una de las preguntas filosóficas más interesantes del mundo, no le interesa si esto es extraterrestre o no, le interesa que los aviones vuelen seguros. Si consecuencia de eso, o como un tema que yo diría subyace un poco esta seguridad aeroespacial, después discutimos esta posibilidad, bueno, no hay que entrar a debatirlas aquí, no hay que evadir el debate, no hay que hacerse los lesos, o como veo algunos investigadores cuando quedan casos sin explicación, como por ejemplo el de Punta Arenas del 2011, o algún otro que puedes después consultarme, que tú sepas, no hay que tenerle miedo al debate, porque justamente, aunque tú debatas con alguien que esté convencido de que eso es extraterrestre o que es de tecnología que no procede de este planeta, tampoco va a poder demostrártelo. Y eso es lo más interesante de todo. Pues sí, efectivamente. Muy bien.
En esta experiencia, ¿cómo desapareció esas luces, esas luminiscencias? ¿Cómo dejaste sea, de verlos? la mía, se Sí, apagó simplemente. ¿se Es apagó? decir, estaba iluminado, Sí. descendió y en ese momento estuvo encendido o tal cual tal cual como hizo el descenso, ha estado, no sé, 5, 10, 15 segundos más y de repente se apagó. Dejó de emitir luminosidad y no se vio más. No puedo decir se desapareció, no, se apagó. Claro. Y todos los que iban ahí fueron testigos. Y todos los que iban ahí fueron testigos. Claro. O sea, es Eh, decir, la tripulación completa fue testigo del evento completo. Los paracaidistas y la gente que estaba atrás vio parte de los cambios de luces y vio cuando esto se estaba, en cierto modo, agrandando, porque fue una cuestión súper, entre comillas, podríamos nombrarlo como gracioso. Cuando observamos esto y vemos que esta luminosidad roja empieza como a agrandarse, uno está en lo que se llama la comunicación caliente, que está con fonos y conversa entre la tripulación, pero al mismo tiempo el hombre que está en la parte trasera del avión, en la cola, eh, supervigilando, digamos, el salto de los paracaidistas, que es el famoso low master, él también está con comunicación caliente. Y él, al escuchar nuestra conversación, le dice al jefe salto, parece que adelante están viendo algo raro. Entonces cuando el jefe salto ve que estamos en la cabina como apuntando hacia afuera, eh, le avisa, oye, adelante hay un ovni, les dice textual. Y van todos los paracaidistas hacia adelante y al final yo miro a mi costado y veo todas las cabezas con los, por supuesto, chilenismos propios de ver algo así como extraño. Esto, tú comprenderás que mi país es un país que se caracteriza porque la gente es muy alegre y es muy bueno para, no sé cómo definirlo de forma académica, pero es como, es bueno para hacer broma y todo lo hace a la broma y con garabatos e improperios que son muy comunes acá. Entonces, imagínate escuchar los gritos de 10 personas, gritos entre asombro, broma, risa, más todos los garabatos que se pueda imaginar, y yo mirando encima al frente, esta cuestión haciendo cambio de luces. O sea, la verdad que la situación, si uno lo analiza desde la perspectiva de factor humano, yo creo que ahí está el colapso completo desde el estrés aeronáutico, porque de verdad es una cuestión no menor. claro. O sea, estos tipos lo puedo contar como algo anecdótico, chistoso, pero en realidad la situación en sí era bastante seria. Entonces, claro, ellos observaron gran parte de esto, pero en un momento determinado dijeron, por favor, váyanse para atrás. Y ahí esto vuelve a su tamaño original. Cuando vuelve a su tamaño original, hace el descenso. Ellos no vieron el descenso, pero la tripulación completa lo vimos. Y eso fue lo que quedó reflejado en el informe. Qué barbaridad, qué interesante esto que nos estás comentando, Rodrigo, Sí. porque ya me Hoy imagino, día es chistoso. bueno, chistoso ya en estos momentos, ¿no? Pero yo creo que en ese Claro. instante no eran, bueno, sobre todo tú. No, no me hacía reír yo creo que ni un circo completo, pues no, ninguna auxiliar, no, no, nada. Claro, minutos atrás mencionaste algo que me llama mucho la atención, Rodrigo. Crear algún protocolo, crear algún manual precisamente para cuando ocurran este tipo de circunstancias. Vemos que algunos países ya van manejando este tipo de protocolos o de manuales para en caso de que vean algo anómalo inmediatamente saben a dónde lo tienen que reportar. En el caso de Chile, ¿lo tienen? No, yo creo que no existe ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. No, no existe un protocolo. Y de hecho, lo que se hace hoy día, o se ha hecho, a ver, yo diría desde unos... Sí. eh, el CEFA, cuando se crea, lo primero que hizo fue empezar a difundir información vinculada a la ufología. Tuvo un enlace con los ufólogos muy directo, y ahí, por ejemplo, en la década, yo hablo del 2000, 2001, hasta el 2002, disfrutamos de unas exposiciones muy interesantes en un auditorio que está muy cerca del CEFA. Eh, de todo, ¿ah? Hablo de todo lo que significa la ufología chilena y global.
desde observaciones aeronáuticas hasta vínculos de contactismo, o sea, todo, porque había que tocar todos estos temas. Pero con la reactivación del CEFA, a partir del año 2000, fines del 2009, hubo un cambio en el sentido de que este comité empezó a difundir la información y a hacer como una suerte de evangelización respecto a la seguridad aeroespacial en las mismas regiones de Chile. O sea, fue recorriendo desde Arica en el norte hasta acá Punta Arenas, el extremo austral, dando charlas primero a la gente de aeronáutica y luego en forma intercalada a algunos clubes aéreos de ciertas ciudades para que en general la comunidad de pilotos tuviera conocimiento de que existía este comité, que ya muchos sabían, pero igual, de los casos más importantes que se habían registrado, estudiado y concluido, y que además, como experiencias ya obtenidas, ellos tuvieran ciertos resguardos. Entonces, no se hizo un protocolo formal ni escrito, pero sí se difundió, y es una labor que por lo menos hay que destacarla. Quizás sea el paso inicial para luego hacer un protocolo. Lógicamente, desde la perspectiva aeronáutica, eh, somos una sociedad reactiva, es decir, tomamos medidas luego de que suceden los hechos. Esto desde la seguridad aeroespacial se ha tratado de cambiar para, primero, ser proactivos y adelantarse a los hechos, y ojalá predictivos, como para con las estadísticas que hay, decir, ¿saben qué? De acuerdo a las características viene el siguiente evento. Eso ya es más complejo. Sobre todo en ufología yo creo que es imposible, porque esto es tan irregular, pero sí al ser predictivo, o sea, perdón, al ser proactivos, podemos no adelantarnos, pero sí tomar conciencia de que esto es una realidad que existe, que se ha repetido en el tiempo de forma inconstante, pero se ha repetido, y que es muy prudente tomar las medidas para que la gente sepa que esto es real y que si alguna vez tiene la oportunidad de o se topa con algo, uno lo informe por radio, que hoy día ya también hay una conciencia superior en ese sentido de que alguien ve algo extraño y lo informa de inmediato. Tal caso, por ejemplo, de hace poco, hubo un caso en Argentina, no recuerdo exactamente la pista donde fue, pero Neuquén, si no me equivoco. El del aeropuerto. Claro, Sí. y ahí de inmediato lo notificaron por frecuencia. Haya sido Júpiter, haya sido un ovni, lo que fuese, el piloto lo reportó de inmediato. Y eso ya es que hoy día hay una mentalidad diferente porque estoy hablando hace 30 años atrás, 20 años atrás máximo, cuando un piloto reportaba una anomalía, si no era algo muy evidente y que tal cual como se hace visible por todos, después ese piloto lo mandaban al psicólogo de medicina aeroespacial. Oye, sabes que tú parece que estás un poco estresado, mejor anda a conversar con el psicólogo, a ver si en realidad te tomas un descanso porque estás viendo tonteras. Hoy día ya no es que vea tonteras, es que si no lo denuncia, hoy día digamos, la falta la hace él. O si el controlador de tránsito aéreo, que recibe una denuncia, estoy hablando de Chile, y no hace el informe, también, oye, pero ¿por qué no informaste esto? No, aquí ya, cuando un gallo está haciendo una denuncia, es porque ya él hizo todo el análisis previo y descartó un montón de cosas y ya no tiene explicación para eso, que aunque esté lejos, de una u otra forma le está llamando la atención y indirectamente le está afectando la seguridad de su vuelo. Si ahora está muy próximo, lo va a avisar de inmediato. Entonces, eso yo creo que es la consecuencia o el efecto de esta evangelización que se hizo a través de los años y que ya el próximo paso es que efectivamente salga una pequeña cartilla de procedimientos dentro de la reglamentación aeronáutica, que existe mucha, están los reglamentos, las directivas, las circulares. Bueno, en una de esas tiene que encajarse este tema y claramente dejar establecido que si alguien ve algo anómalo, por favor siga los siguientes pasos. Nada más que eso. Y ya eh, con eso consumado, hemos dado un paso muy importante
porque lógicamente estamos simplemente salvaguardando las operaciones aéreas desde la perspectiva de la seguridad aeroespacial. Claro, en ese mismo sentido quiere decir entonces que realmente hay una preocupación, que es un tema que se toma muy en serio al interior de las Fuerzas Armadas. O sea, la Fuerza Armada, y yo creo que en general en la aviación chilena se toma en serio. Desde el punto de vista semántico, Sí, todavía la aviación, en el mundo en que vivimos, es una cuestión donde la palabra vale. O sea, si yo estoy en frecuencia e informo algo es porque estoy viendo eso, yo no voy a jugar. Si uno analiza las frecuencias aeronáuticas y tiene estos programas o aplicaciones para escuchar, hoy día casi nadie, o sea, nadie hace broma en una frecuencia aeronáutica. Todos hablan lo que tienen que hablar solamente. Los procedimientos, las autorizaciones, las consultas entre, qué sé yo, la torre de control, un radar y las distintas aeronaves, nadie hace broma. Nadie hace, o sea, no es un chat para conversar ni para preguntar cómo están, no, 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 esto es una cuestión súper seria. Y lo bueno es que la palabra sigue siendo algo muy importante. O sea, si un piloto reporta algo o un controlador tiene algo a la vista, por supuesto que si va a afectar una operación aérea lo hace presente. Y si el piloto está observando algo que va, entre comillas, a atentar contra su vuelo, también lo hace presente. Y si él lo está viendo y lo hace presente, todos lo escuchan y todos están atentos. Y eso también, por ejemplo, demuestra, acá en Chile hace 2 años atrás hubo un caso muy interesante, que es el caso famoso Libor, que fue en el sector norte hacia el Océano Pacífico. ¿Qué pasó en el caso Libor? Efectivamente se observaron unas luces que luego el CEFA determinó que eran unos pesqueros con unas luces bastante potentes y que por ciertos fenómenos meteorológicos, porque en el norte existe una capa estratificada que está a una muy baja altitud, en este caso altura, porque es desde el suelo hasta donde llega la nube, en este caso suelo es mar, eh, generó una interpretación errada por parte de varios pilotos. Y cuando un piloto iba y otro venía y observaba la misma luz, se hizo esa conversación y se confirmó en el centro de control y el radar lo captó el oceánico, pero el radar no lo tenía en presentación. ¿Por qué? Porque esto estaba abajo y lógicamente no lo tenía, y de hecho en ningún momento estuvo en presentación. Pero sí están los audios y la gente lo puede ver, caso Libor, donde claramente las tripulaciones, en este caso los pilotos, hacen la denuncia de lo que están observando y esa denuncia se hace eco en aeronaves que iban circulando muy próximas, porque al final fueron 6 aeronaves que hacen el reporte y dejan de manifiesto de que este tema se toma muy en serio. Y eso es un gran avance, porque lógicamente esto busca simplemente salvaguardar la aeronavegabilidad, nada más. claro, exactamente. Desde tu punto de vista, Rodrigo, ¿consideras que a nivel regional, a nivel Latinoamérica, se requiere de una investigación exhaustiva de manera oficial? O sea, más que regional, yo iría por cada país. Sería bastante bueno que cada país tuviera una oficina de estas, un comité, un conglomerado, oficina, llámele como quiera. Porque de verdad yo sé que hay muchos reportes, sobre todo del ámbito aeronáutico, en países donde no existe, salvo la autoridad aeronáutica normal, no existe nada donde puedan llegar y a veces terminan en grupos de investigación ufológico. Yo no tengo nada contra los grupos de investigación ufológicos ni contra los ufólogos, tengo grandes amigos, incluso a mí me consideran ufólogo. Eso me da lo mismo porque yo soy el que más dice que la ufología es una pseudociencia, por lo tanto no es que me encasillo o no me encasille. Pero también tenemos que ser conscientes de que dentro de la ufología hay gente que lamentablemente mezcla la investigación con las creencias. Entonces, cuando está detrás una creencia sesgada, casi como una doctrina casi religiosa, eh, llega un caso de esto y esto se transforma prácticamente en la panacea, como que aquí estamos ya llegados los extraterrestres, a partir de mañana el contacto definitivo y pongámonos todo túnica blanca para darle la bienvenida. Entonces, por eso hay que ser como muy cauto y muy, yo diría, prudente. Entonces, conviene hacer esto, conviene porque así la gente también, no tan solo hablo de la gente del mundo aeronáutico, se va soltando y va lógicamente dando a conocer, porque si tú le preguntas
yo creo que un porcentaje importantísimo de pilotos ha observado algo extraño alguna vez y no lo dicen, antes para que no lo molestaran, después para que en realidad no tiene dónde canalizar esa información, y hoy día porque en realidad hay países donde, aunque lo informen, no saca nada, po. No hay una investigación detrás, no va de la mano. Entonces, en los seminarios incluso de seguridad aeroespacial que me tocaba participar, gracias a algunos cursos, y de hecho yo cuando estaba destinado en la brigada de aviación del ejército, también como piloto, hoy día estoy trabajando en un pelotón de aviación de ejército en una región extrema, pero cuando estaba donde está la base de la aviación militar, fui jefe del departamento de seguridad aeroespacial durante 4 años. Entonces ahí también, este tema yo, no es que lo golpeaba o llegaba de golpe en los seminarios, pero en algunos momentos lo hacía presente porque les mostraba los audios de algunos casos que son en realidad bastante complejos en cuanto a la seguridad aeroespacial, y la misma gente que está ahí me decía, sí, en realidad esto es muy interesante. O sea, aquí hay algo, hay mucho que sacar y muchas cosas que aprender. Y por ahí va el tema. Entonces, eh, yo creo que una oficina es necesaria en todo ámbito. Y ojalá que ahora la oficina que se acaba de abrir en Estados Unidos, como las muchas que ha existido desde el año 47, porque esto no, aquí no es que se descubrió América ni la pólvora con esto, sino que se vuelve a repetir de que Estados Unidos cada cierto tiempo crea una oficina de investigación. Ojalá y espero que esta oficina de investigación de ovnis se apunte hacia lo que es la seguridad aeroespacial, hacia lo que son los casos vinculados al mundo aeronáutico. Más que andar buscando si es que hubo posible aterrizaje, si están los crop circles, no. Aquí hay que ir a los casos que tienen mayor evidencia, que Claro. son estos, por el registro de radar, por los testimonios. Los pilotos no son infalibles, los pilotos también cometemos errores, y yo creo que a veces mucho más de percepción, por lo mismo, por los efectos que hay en la oscuridad, pero hay reportes que son claramente muy contundentes y que en el mundo de la aviación se hacen con un peso específico mayor por precisamente las evidencias que tienen y los registros que tienen. Entonces, yo lo apuntaría para allá. Ojalá algún día México también lo haga, y así otros países que no quieren saber de este tema, justamente por la contaminación que ha dado la ufología por varias décadas. Claro, exactamente. Yo creo que en algún momento los países se tienen que involucrar con este tipo de temáticas y ver que en América del Sur, como el CEFA, han venido trabajando ya desde hace mucho tiempo y que a su vez han ido asesorando a otros países. Y yo creo que eso es muy bueno, pero bueno, sabemos claramente, y como tú bien lo has mencionado, Rodrigo, que no todos los países están interesados en estas temáticas, ¿no? No, en realidad esto es algo que yo diría más bien va de la mano con las personas, como todo en realidad. Entonces, si hay de repente gente que está a cargo de estas direcciones de aeronáutica o del ámbito de defensa, que este tema no le interesa, es muy difícil. Pero no le interesa no porque no le gusten los ovnis, aquí no se trata de que a uno le guste o no le guste, se trata de que aquí está detrás la seguridad de la operación aérea, que eso es lo que apunta, si para allá va esta cuestión. Si hay gente que no le interesa la seguridad aeroespacial o va a reaccionar después que exista un incidente o un accidente, bueno, pucha, habrá que esperarlo, pues, pero yo espero que no pase, en Claro, realidad. Espero por exactamente. último que nos sigamos así, pero que no lleguemos al extremo de que tenga que haber un accidente producto de una manifestación anómala para que se tome recién como conciencia de que hay que analizar este fenómeno. Exacto, muy bien. Pues para ir cerrando ya esta conversación, se quedaron muchos temas ahí en el tintero, Sí, Rodrigo, y me quedan dos preguntas últimas que te las voy a lanzar. ¿Es real este fenómeno? Y la siguiente, absolutamente. ¿son Es extra... absolutamente real. No hay duda de que el fenómeno existe. El fenómeno aéreo anómalo es real. Claro, ¿son extraterrestres? No lo sé. No lo sé. Y yo creo que hoy día nadie está en condiciones de poder afirmarlo. Pero tampoco lo puedo negar. O sea, también sería absurdo que dijera, no, que en realidad yo me niego 100%. Eso es ser negacionista, ¿no? Yo estoy abierto al debate. En lo personal, yo creo que esto es mucho más complejo de lo que uno se imagina. Yo voy más ligado,
cuando ya dejamos de lado un poco la parte aeronáutica y la parte técnica propiamente tal, y vamos a tratar de buscar explicaciones para este fenómeno, yo voy más por la parufología. Aquí hay cuestiones que son muy extrañas, complejas, de difícil entendimiento, y que además van muy de la mano con lo que es el efecto, ¿cómo se llama este filósofo Camus? El efecto azaroso. Aquí el azar está de lado, de lado de las manifestaciones. Entonces, nosotros que somos los receptores de esto, eh, tratamos de darle cierto sentido, pero esta cuestión no tiene sentido. Ese es el punto. Eh, Hay unas manifestaciones, hay casos que son realmente desconcertantes. Y uno dice, pero ¿por qué ahí? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué acá? ¿Por qué? ¿Y por qué este no tiene nada que ver con este otro, de esta otra parte del mundo? Entonces, esto es una cuestión tan compleja, es un escenario tan difícil de entender, que para mí la hipótesis extraterrestre es súper simplista y facilita las cosas para seguir con la creencia. O sea, es la respuesta fácil a las preguntas difíciles. Como decía William Stever, que escribió Astronautas de la Antigüedad, dio tres premisas. Primero, el ataque sistemático a la ciencia, que se hace en forma, le dan duro. La ciencia también se presta para eso, porque cuesta tanto que de repente un comité multidisciplinario o científico hable de esto, porque no lo hacen porque, no sé, les da miedo, les tendrán miedo al ridículo, no lo sé, pero y por eso mismo le dan duro. Las preguntas fáciles a las preguntas difíciles, que es lo que para mí hace la hipótesis extraterrestre, eso, es facilitar las cosas, para no pensar más o para simplemente ya desligarnos de buscar explicaciones o englobar mayores casos y tratar de lo posible de seguir por la creencia más que por el testimonio o la evidencia. Y finalmente, que los enigmas son universales, y este tema es universal, este tema es un fenómeno que ha azotado el mundo desde que el hombre toma conciencia, tiene conciencia del mundo. Es un fenómeno que se ha hecho presente desde previo a 1947, ha quedado registros de eso, no tan solo en la prensa, sino que en otras partes, y que claramente, a medida que la ciencia ha ido avanzando y hemos ido descubriendo elementos propios de la naturaleza, hay otros que no están descubiertos y que yo creo que nunca los vamos a descubrir. Y que pueden ser parte de esa naturaleza, como pueden ser lo que tú me dices, también alguna otra cuestión superior. Puede ser una inteligencia extraterrestre, puede ser algo de aquí mismo, pues no lo sé. Por eso para mí la parufología es como por ahora ese bálsamo que si bien tampoco es muy concreto, pero por lo menos deja entender de que hay ciertos elementos propios de lo que significa el entendimiento y la percepción, que están un poco alejados de la realidad a la cual nosotros estamos habituados. Y yo creo que por ahí va la cosa. Lo que pasa es que hay que seguir en este incansable proceso que es lo que es la investigación de los casos que ya sucedieron, de los que están sucediendo y los que por supuesto van a venir, porque esto es algo que vive con nosotros. Así que para mí esa es la gran esperanza o expectativa que tengo, de que como este es un fenómeno que vive con el ser humano o está presente en todo momento, ajeno a que no tengas ningún interés en nosotros, pero al seguir observándolo, de repente podemos tener la suerte de que en esas nuevas o futuras observaciones y registros tengamos mayores antecedentes como para poder entenderlo un poco más. Y yo espero que pase eso. Perfecto, pues ahí está. Pues Rodrigo, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? ¿Dónde pueden descargar tus libros? Bueno, está mi Facebook, que es Rodrigo Bravo Garrido, pero eso es una cuestión, un Facebook personal. En Facebook están las páginas de los libros, Ufología Aeronáutica y Los Extraterrestres Muertos, pero para descargarlos directamente pueden ir a mi Twitter, que es @ecobufón, y ahí como Twitter fijo están ambos, que ustedes los descargan, lo pueden bajar en forma gratuita, ojalá los lean, ojalá los disfruten, y si no los disfrutan, yo estoy muy llano a recibir todo tipo de comentarios, críticas, porque como sigo escribiendo, todo eso me sirve para de una u otra forma, no es hacerle caso al que me critica, pero sí ver si que podemos llegar a algún consenso para mejorar algún detalle que se haya observado.
Yo estoy llano al debate. Para mí el debate es una cuestión súper interesante que permite contrastar ideas, incluso conocerse entre las personas, por supuesto en un marco de absoluta fraternidad, respeto. Si esta cuestión aquí nadie es dueño de la verdad, yo soy Claro. completamente llano a todo, así que da lo mismo, pero lo importante es intercambiar esas ideas y que la gente se conozca. Exacto. Te pregunta por acá, dice Misterio, suponiendo que esos fenómenos inexplicables, inteligentes, sean tecnologías de otros mundos, ¿qué hacen aquí? ¿Cuál es su función? ¿Qué opinas sobre esto, Rodrigo? Te dice Misterios. Bueno, tal cual como misterio, yo digo que es un misterio, po. Porque lógicamente, lógicamente, y en la suposición de que eso fuera tecnología y de afuera, si viene para acá es un misterio. Nosotros suponemos, con con nuestro uso de la razón, de que si alguien que tiene una tecnología superior y puede darse el trabajo de viajar a través del espacio con los 97 mil millones de años luz que tiene de un extremo a otro la galaxia, viene a hacer algo específico, no viene de paseo, no viene como a mirarnos, o sea, no es como, por eso yo digo que la parafología para mí es clave, porque para mí la parafología da como bien dice Jacques Vallée, como por ejemplo, aquí en Punta Arenas hay un monumento importantísimo que se llama el monumento a la goleta Ancud y a los chilotes. Punta Arenas, en 1843 llega esa goleta Ancud con un grupo de colonos a instaurarse en esta tierra. Una tierra difícil, de clima extremo, frío, ahora este invierno tuvimos -12, nieve, hoy día mismo está nevando, viento hasta 120 kilómetros por hora, que ha sido el pic 127 fue el año pasado. Bueno, en estas condiciones vinieron acá. Se hizo ese monumento que está en la costanera, es maravilloso. Cada cierto tiempo pasan aves migratorias. Esas aves migratorias se paran en este monumento, están ahí, ¿no es cierto?, miran y siguen volando. Entonces hago la analogía de nosotros, como aves migratorias que seguimos en este devenir y avanzar por la vía, y de repente nos topamos con una cosa como esa, como un monumento a la goleta Ancud de Punta Arenas. Pero en realidad nos topamos en general en todo el mundo con un fenómeno aeronómalo que puede tener esa tecnología que dice Misterio, como puede ser luminoso, como puede ser cualquier cosa. El tema está, y ahí es donde hago la analogía, que ambos están presentes, están ahí, y uno tiene una razón de ser y el otro también. El punto es que las aves se pasan por ahí, paran, hacen un pequeño descanso y siguen. O a veces pasan por ahí, lo miran y siguen. Pero no entienden por qué está ese monumento ahí. Y si se paran ahí, incluso toman agua o incluso hacen caca, ¿eh? No tienen idea el simbolismo o lo que significa ese monumento para lo que es la comunidad completa o lo que es esta ciudad. Bueno, nosotros a veces podemos observar cosas anómalas y no tenemos idea de lo que significan. No tenemos idea del sentido de por qué está ahí y para qué está ahí. A eso voy. Entonces, esto es más complejo de lo que nosotros imaginamos. Por eso, vuelvo a insistir, las explicaciones simplistas, como la del zoológico, que vienen para acá a explorarnos, puede ser, pero ya se habría descubierto hace mucho rato, por las mismas evidencias que aparentemente este fenómeno hubiese dejado, que no hay ninguna, como para poder justificar una hipótesis como esa. Entonces Efectivamente. yo creo que esto va Sí. mucho más allá. Claro. Híjoles, pues bien interesante todo esto, Rodrigo. Pues te quiero agradecer que nos hayas acompañado. Se quedaron muchas cosas pendientes que abordar contigo, a ver si en una nueva oportunidad te das otra vuelta por acá para que sigamos hablando de esos avistamientos dentro de las bases militares, los incidentes, los avistamientos más destacados de tu país. En fin, faltó muchas cosas y de verdad que muchas gracias por haber estado aquí esta noche con todos nosotros, ayudarnos a seguir entendiendo lo que implica el tema de los ovnis y cómo hay realmente investigación oficial en América del Sur, sobre todo en tu país, en Chile, referente a estos objetos voladores anómalos. No, yo soy el agradecido, Johanan, como siempre, muy agradecido por el espacio que tú le entregas a la gente, esta oportunidad de poder compartir y además con tiempo, porque esto hay que desarrollar la idea. Cuando quieras, a tu entera disposición, hay un par de casos, por ejemplo, uno de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, que me tocó en primera persona trabajarlo y de hecho estoy escribiendo mi próximo libro
metiendo ese caso. Así que cuando gustes, a tu entera disposición. Así que una vez más, muchas gracias. Órale, ya estás. Pues Rodrigo, te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y muchas gracias por haber estado aquí. Igual para ti, que estés muy bien, un maravilloso país, y cuando fui lo pasé muy padre. Así que muchas gracias. Un abrazo, amigo. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, hemos escuchado a Rodrigo. Y mire usted que aquí tengo en mi mano uno de sus libros, Ufología Aeronáutica, un nuevo concepto en el estudio de los ovnis. Mire, aquí está. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. Así que bueno, pues si usted tiene oportunidad, descargue también el otro de los libros que mire, vamos a ver, vamos a meternos en estos momentos a el Twitter para que usted vea. Mire. Eco Bufón. En Twitter es Eco Bufón. Y usted entra y es lo primerito. Pero lo primerito que va a encontrar usted al momento que está usted entrando. Mire, a ver. En Twitter lo puede encontrar. Son libros gratuitos. Son libros que usted puede descargar. Y ahora se lo pongo aquí en pantalla. Espéreme tantito. Ya sabe que soy lento, joven ilustre. Así que, a ver, aquí está. Es la cuenta EcoBufón. Así lo encuentra usted aquí. Mire, Ancinitas. Rodrigo Bravo Garrido, que ha sido nuestro invitado en esta ocasión. Bien interesante todo lo que nos dijo. De verdad que es increíble todo lo que se está haciendo sobre el tema de los ovnis a nivel oficial. Muy bien, pues ahí lo está mirando y aquí está, es @ecobufón, @ecobufón, ¿ok? Y en la primera aquí está, mire, acá están los links para que puedan descargar en PDF mis libros. Espero que los disfruten. Ahí los tienen. El que tengo aquí en mis manos, yo lo tengo en papel, pero bueno, ya está también en digital. Ufología Aeronáutica y Los extraterrestres han muerto, tomo 1. Así que ya a partir de este momento ustedes pueden descargar estos dos libros para que puedan leerlos, para que puedan involucrarse directamente con lo que implica el trabajo que ha hecho Rodrigo Bravo, teniente coronel del Ejército de Chile, que está en activo y que nos decía, y que fue la primera pregunta, fue lo que realmente iniciamos esta conversación, si había algún tipo de censura, y lo que nos ha dicho, no. No hay censura, o al menos a él no le ha tocado esa parte de la censura, al contrario, sino que le han facilitado todo lo necesario para poder investigar y llegar a conclusiones a partir de lo que se ha venido presentando en aquella parte del mundo. Pues ahí lo tiene usted, joven ilustre, es EcoBufón, para ustedes que me lo están pidiendo nuevamente, aquí lo pongo en pantalla, desde luego. Descárguelo, es gratuito, así que bueno, pues son de esos libros que nos gustan, ¿no? De los gratuitos. Así que bueno, pues ahí está para todos ustedes. En Twitter, @ecobufón. En Twitter, @ecobufón. Así que de todas formas aquí en el link, en la descripción voy a poner los links para que ustedes puedan directamente entrar y descargar estos libros de Rodrigo Bravo Garrido. Ufología Aeronáutica, ahí lo está mirando usted, un nuevo concepto en el estudio de los ovnis y los extraterrestres han muerto. Así que no hay pretexto para que usted no se involucre, no hay pretexto para que usted no lo lea, no hay un pretexto para que no sepa de qué ha hablado, qué ha publicado, qué ha investigado Rodrigo Bravo Garrido, teniente coronel del Ejército de Chile. Así que, bueno, pues ahí está. ¿Les gustó esta conversación? De verdad que bien interesante, jóvenes. Vamos con esas manitas arriba, de favor. Vamos con esas manitas arriba. Vamos con esas manitas arriba, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Y bueno, pues, muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran familia. Bueno, pues vámonos. Los espero a las 10:30 de la noche, jóvenes ilustres. A las 10:30 de la noche vamos a tener una mesa redonda con diversos contactados de América del Sur. Así que, bueno, pues todos están invitados. Ellos se han reunido, se han organizado y traen un proyecto bien bonito que hoy van a platicarnos. Hoy nos van a decir en qué consiste y de qué manera cada uno de nosotros nos podemos involucrar. Así que muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y gracias por ser parte de esta gran familia de la insólita experiencia. A mí me nombran porque a mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente yo vivo una insólita experiencia. 10:30 de la noche, los espero aquí en la casa de todos los Johaneros Go. Gracias, bye bye.